regreso acá en viernes a las 8:45 y otro de los temas que fueron noticia durante estos últimos días, bueno, de hecho, hablábamos de que hay jueves de CICIG. Bueno, esta semana hubo martes de CICIG y jueves de CICIG. ¿Puedo decir algo? Sí, no le gusta. El jueves es de Pache. Sí. Ajá, bueno. Miércoles de Paches. Miércoles de cumbia, jueves de Paches. ¿Y el viernes? Pues yo no sé, para bueno. el viernes ese comentario de Bueno, pero yo les he de decir que yo creo que esta va a ser quincena de CICIG de aquí a partir de lunes. Pero yo creo que eso, es el año de CICIG sí, también, y eso ahí es se cierto. amerita. Para resumirlo. Eso también es el cierto, año pero de CICIG. esta semana especialmente, bueno, aparte de los casos del martes, que fueron los 4 diputados y el alcalde, todos de líder, el día jueves se da esta otra nota con la captura de Gustavo Martínez, que fue el último realmente de los capturados, fue también que es ex secretario general y yerno del presidente Otto Pérez Molina. También fue capturado Edwin Rodas, ex viceministro y ex ministro por 6 días, pero ex ministro de Energía y Minas durante esta gestión, y también de César Augusto Medina Farfán, que es realmente el personaje central de toda la trama, tal y como fue presentado por tanto el MP como por la CICIG. Y finalmente el caso de Filadelfo Reyes, que en este caso ya estaba como candidato a diputado por todos, en el 11º lugar de la metropolitana, que para decir algo era pues un relleno en el listado, realmente era el último del listado, pero también trabajó antes en la unidad de planificación del mismo Ministerio de Energía y Minas, y trabajó también en la SAT. Esos son los lugares donde había trabajado antes Filadelfo, que es justamente quien está ahora en pantalla. ¿Qué nos deja estas noticias de esta semana? Sabe que yo lo quiero enfocar desde una pregunta que nos dejó tanto a usted como a mí y a nuestros invitados de anoche. Ya se los vamos a comentar para variar un poco el debate y no concentrarnos tanto en las figuras. Hubo una pregunta que terminamos discutiendo cuando se cerraron las cámaras y discutiendo por largo rato. Se agotaron unos 15, 20 minutos después de que concluyó el programa, y es justamente ¿cuánto debe alcanzar la investigación al presidente de la República? Porque se han dado cuenta ustedes que la respuesta categórica de las autoridades judiciales es: hasta el momento las investigaciones no llegan allí, hasta el momento las acusaciones no alcanzan hacia la presidencia, hasta el momento, y es la respuesta que esperamos de cualquier fiscal objetivo, hasta no tener las pruebas, no acusar, y yo creo que es lo que ha hecho tanto el comisionado Iván Velázquez como la fiscal Telma Aldana, es lo que transmite esa certeza y esa seguridad cuando ellos acusan. Pero aquí somos periodistas, somos comentadores y podemos hablar con la libertad con la que yo me plantearía de cara al presidente y le preguntaría qué sucedía en esas reuniones que Gustavo Martínez organizaba para que él se encontrara con Howard Energy. ¿Qué era lo que se conversaba? Salía el representante de Howard Energy satisfecho, contento, salía con convenios establecidos, habían convenios previos ya pactados con Gustavo Martínez, y cuando este representante de Howard Energy llegaba con el presidente salían positivos tal como uno y el otro convenían. ¿Hasta qué punto sabía el presidente hacia dónde debía inclinar la respuesta, el sí o el no, para satisfacer lo que su yerno y su secretario general había pactado, independiente de que él supiera o no? Ojo que no estoy diciendo sentenciar, no estoy diciendo condenar al presidente, voy a jugar también a ser prudente como han sido los fiscales y los investigadores, pero creo que aquí hay una serie de preguntas que el presidente está llamado a responder. Ya no es ¿por qué nombró a fulano de tal como presidente del IX? ¿Por qué nombró a fulano de tal como superintendente de administración tributaria? Ahora es Ya lo involucró a él. ¿qué platicó durante esa reunión con los representantes de esta empresa? Respóndame, por favor, porque tengo la duda. A mí me llama mucho la atención que una empresa no invierte 120,000 dólares. Ahí va, otro por cada reunión con el presidente. O sea, es decir, yo no voy a pagar 120,000 dólares para irle a ver la cara al presidente y no obtener ninguna respuesta concreta. O sea, no iban a pedirle un autógrafo. Exactamente, había ahí una relación de intercambio muy claramente establecida. El autógrafo no llega a valer 120,000 y sobre todo de manera reiterada. El elemento aquí es ¿qué nos dejan estos 2 días? Uno, me parece que la depuración judicial de una clase política que la sociedad guatemalteca en pleno está rechazando. 2, el tema del buscar esas redes que generan tráficos de influencias, tienen proyectos económicos y políticos bien claros y buscan obtenerlos. Sector público y privado. Y que privilegios. se conjugan. Y son privilegios que no se pueden obtener con el régimen establecido. 3,
es que me parece que es muy importante es que el presidente aquí no puede decir, mire, yo no sabía. Porque se sentó con ellos. Y además, todas las redes que han caído, todas han sido de gente de confianza muy allegada al presidente. Cae Camargo, cercano al exministro de Gobernación, nombrado por el exministro de Gobernación. Como jefe del sistema penitenciario. Cae el secretario de la vicepresidenta, secretario privado de la vicepresidenta, muy cercana a Otto Pérez Molina, que él decide llevarla como su dupla, como binomio presidencial en el 2011 y no a alguien impuesto desde otros sectores de poder en el país. Cae la estructura de la red, digamos, liderada o en alguna medida el vínculo era su yerno, y cae en alguna medida una serie de señalamientos contra aeronáutica civil y otras estructuras que han ido saliendo a la luz. Me parece que alegar ignorancia de todo eso para el que fue director de inteligencia del Estado realmente es difícil y dudoso de creer. Hay otro indicio también, que si el presidente no lo conocía, en Contrapoder se lo contamos. El año pasado publicó nuestro compañero Asier Andrés la documentación que en un año Gustavo Martínez compró 3 propiedades valoradas en 3.3 millones de quetzales, entre ellas un apartamento en la zona 10. Que parece que es donde lo detuvieron, ¿no? Decía una residencia en la zona 10. Ajá. Posiblemente ahí vivía. Pero miren, si yo sé que un empleado mío gana 34,000 quetzales al mes y de repente me sale con que está comprándose propiedades por ese valor y al mismo tiempo me está llevando con 24 horas de antelación representantes de una empresa que me está pidiendo a mí favores. Ay, es que 1 más 1 son 2. Pero puedo agregar. Pero entonces el presidente, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Solo porque era su yerno? Dijo, ay, no, bueno, no le voy a perjudicar. Hace falta agregar a la lista de Paola los apartamentos. Señores, desfiles de caballos patrocinados por él, donde no daba a un caballito, daba 6, 12 caballos para exhibiciones. ¿Quieren que les digan dónde quedó un récord oficial de su afición por los caballos? Cuando compiten para ser electo como magistrado de Corte Suprema de Justicia, recordarán ustedes que esas comisiones de postulación calificaban la proyección humana. ¿Saben qué escribió ahí como su proyección humana? Los desfiles de caballos, desfiles hípicos en los cuales él donaba el tiempo de sus caballos para que amenizaran cualquier feria, cualquier, no sé, día de la secretaria, día de la margarita, día del bombón, ¿sabes? Lo que sea. Bueno, iba a apoyar a los desfiles hípicos a Visco. También. Jaguar Energy, sobre lo que decía Claudia, no pagó una multa de 45 millones de quetzales que ameritaba porque no empezó operaciones en el tiempo estipulado, por esos conflictos que tuvo con la empresa china. Por ahí podría empezar a documentar ese caso. ¿Qué consiguió Jaguar de esas reuniones con el presidente? ¿Quiénes son las autoridades en cada cosa? Porque en ese caso, la empresa que tiene el contrato con Jaguar Energy es empresa eléctrica. No es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica la de las multas en estos casos, porque es una relación contractual entre dos privados. Eran los 300 megavatios, ¿no? Sí, eran 180, porque tienen una capacidad hasta de 300, pero están negociados menos. Entonces, ellos ahí, a quien le debían pagar esas multas es a empresa eléctrica, no es a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, es empresa eléctrica. Tiene que ser una segunda cosa. Si no está lista el día que tiene que generar, tiene que contratar con terceros energía eléctrica que sustituya lo que ellos y los contrataron. De hecho, en un momento dado contrataron a PQP, que es las barcazas, contrataron ellos mismos a las barcazas, que son carísimas, para que produjeran energía mientras ellas no producían lo que tenían obligación de producir. Pero lo que yo quería hacer ahí la diferencia es que esa relación contractual no es con el Estado, es con la empresa eléctrica, que es la que en todo caso les surte a los consumidores. Ese dato, o sea, no por eso hacía la diferencia. Entonces no podía ser en ese caso no, pero los otros beneficios sí tienen que ver con el tema de migración y el tema del lío que tenían con la otra empresa china, que al principio no se sabía si eran socios o si eran contratados. Entonces, ahí en todo caso sí hay una posibilidad de injerencia de parte del presidente por medio de la Dirección de Migración o por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ahí sí es un problema distinto. Pero por eso decía yo, la parte contractual es entre la empresa eléctrica y la empresa. En todo caso, estas son precisamente las preguntas que el presidente debería de responder, porque no nos podemos quedar en blanco como hubo reuniones. me gusta decir, hubo reuniones
Y ya pasamos de la era donde en el cuarto oscuro se revelaban las fotografías. Ahora tiene que ser todo transparente. Y yo quiero agregar dos puntos. Pero solo quería decir una cosa más con lo que habíamos hablado para que no se me quede, y es que no necesariamente es porque pagaron los $120,000 que se genera el delito. Los $120,000 son ajenos al tráfico de influencia. Exacto, son dos cosas distintas, solo para que hablamos claro que aún y no habiendo un pago de por medio, el tráfico de influencia se genera porque hay una solicitud de un acto a favor de un tercero. Pero por eso no tiene que existir. Yo quiero decir dos cuestiones puntuales mientras los escuchaba hablar a ustedes y hemos citado personas cercanas al presidente. Esto no es invento mío, la verdad se lo estoy tomando prestado a un columnista que escribe, no son personas cercanas, simplemente son personas cercanas a la figura del presidente, a la presidencia, son personas cercanas al corazón del presidente. Roxana Valdetti, Juan de Dios Rodríguez Estrada y ahora Gustavo Martínez. Son personas de su entorno personal, de sus relaciones prácticamente personales. Entonces creo que hay allí un llamado más serio y una demanda más imperante a que él responda. Y lo segundo es, creo que hay algo muy importante acá y que no lo debemos dejar de que se vaya, digamos, volando. Se han dado cuenta que hay por lo menos 3 casos ahora que implican corrupción y tenemos identificadas a las empresas. 2 son mexicanas, Zetagas, tenemos Visa en el caso de Lix, bueno, y tenemos a Howard Energy. Estadounidense. Acá, que tiene una legislación muy estricta con respecto a pagos. Exactamente, aquí se rompen un montón de tratos. Y aquí lo que estamos viendo es ya casos de corrupción de grandes empresas, por lo menos de transnacionales, que invierten sumas de dinero importantes en un país extranjero, y ahí va incluido ahora una acusación grave de corrupción. Recuerden que nosotros fuimos sometidos a reformas en el 2012 en los cuales ya se establecen sanciones para empresas que incurran en este tipo de actos. Creo que aquí estamos subiendo una grada, estamos rompiendo un bloque más de impunidad porque se está acusando tanto a un sector público como a un sector privado importante, y yo creo que esa es la importancia de los casos de Sisi. Zetagas se ahorró 32 millones de quetzales porque le cambiaron el símbolo de quetzal por el de dólar. O sea, pusieron quetzales en vez de dólares. Pagó el 12% de lo que debía pagar y la empresa lo que consiguió fue ese favor. O sea, el punto aquí es que las empresas incurren en estas prácticas, primero porque se puede, y segundo quizá porque se debe, porque si no es así no consiguen hacer negocios con el Estado, y mientras el Estado trata de atraer inversión, ese es el discurso, las empresas tienen que recurrir a estos mecanismos. No los estoy justificando, por supuesto que no, solo quiero decir que el mismo sistema obliga al empresario a caer en estas. Bueno, no olvidemos la trenza, porque esta semana fue un día, martes de crisis para el líder y jueves de crisis para el patriota. Si sí se está encargando en alguna, no sé si de manera y viernes señalada, de crisis para Viva. Bueno, pero si el jueves lo dejan en paz. Entrelazando la alianza PP líder con la crisis y los escándalos. Por eso metí lo de Viva, porque fueron los que votaron también con ellos por el viernes. Bueno, quiero ir al corte, estamos acá en viernes a las 8:45.